Hoy comenzamos el capítulo de integración. Vamos a ver qué tanto avanzamos hoy con esto. El inicio de integración es muy similar a lo que ustedes hicieron en 350, porque vamos a hablar de particiones, sumas superiores, etc. No sé si recuerdan de 350, una partición P del intervalo AB es un conjunto finito T0 igual a T1, T2 hasta TK igual B con TJ menor estricto que TJ más 1. Y eso divide al intervalo AB en K subintervalos de la forma TJ menos 1 TJ con J desde 1 hasta K. Ok, entonces es la partición de un intervalo. Y acá en varias variables vamos a hablar de rectángulos. Entonces, vamos a hablar de rectángulos en varias dimensiones. Un rectángulo en Rn es un conjunto de la forma A1B1 cruz hasta NBN. Es un producto cartesiano de n intervalos. En dos variables es la noción estándar de rectángulo, en tres variables es una caja. ¿Okay? Otra forma de notar esto es producto desde i igual 1 hasta n, de ahí BI, es un producto cartesiano de rectángulos. Una partición de un rectángulo R es una colección voy a ponerlo así, P1 hasta Pn, donde Pi es una partición del intervalo AIBI. ¿Ok? Entonces, un ejemplo en el caso 2×2. Yo tengo un intervalo AB, tengo un intervalo CD. El rectángulo correspondiente es algo así. Ese sería el rectángulo correspondiente a esos dos intervalos. Y yo tengo una partición acá. Una partición de este intervalo. No necesariamente todos tienen que ser del mismo tamaño. Y tengo una partición acá en este intervalo.
Esas particiones me van a definir subrectángulos en el rectángulo de arriba. ¿Ok? Cada una de esas particiones en esos rectángulos, en esos intervalos, perdón, me va a definir subrectángulos en el rectángulo de arriba. Entonces voy a escribir eso. Si PI divide al intervalo AIBI en desde K1, perdón, voy a poner en K sub I subintervalos. Entonces, P divide a R en K sub 1, K sub 2, K sub N subrectángulos. Cuya familia se denota por, voy a ponerle así, RP. O sea, RP son los rectángulos que se forman de esa partición. Y los rectángulos son de la forma, o sea, cuando yo agarro un intervalillo de aquí con un intervalillo de acá, eso me forma un subrectángulo. Entonces, esa es la idea, que se forman rectángulos y eso se generaliza a más dimensiones. Ok, o sea, cada vez que uno agarra un subintervalillo, es decir, un elemento de RP tiene la forma, vamos a ver cómo lo denoto en bonito, sería algo así como T sub JI menos 1, T sub J1, cruz, T sub J2, no sé cómo escribirlo en bonito. Bueno, sí, no importa, voy a escribirlo así. Algo así, es decir, agarrando un intervalillo donde T sub JI menos 1, T sub JI es subintervalo del intervalo AIBI. ¿Ok? Es decir, agarrar un subintervalo de cada intervalo, eso me forma un rectángulo en n dimensiones. Decimos que otra partición, P', refina a P, o es un refinamiento de P, o es más fina que P, el mismo lenguaje que usaban en 350, si cada subrectángulo de P' está contenido en un subrectángulo de P.
Es la misma idea de refinamiento de intervalos. Refinamiento de intervalos era agregarle más puntillos a la partición. Si yo le agrego más puntos a las particiones de los lados, o sea, si yo agrego más puntos acá y más puntos acá, estoy refinando la partición. Entonces, cada subrectángulo de la partición más fina va a estar contenido en un subrectángulo de la partición más grande, igual que en el caso de intervalos. Cada rectángulo de P es unión, voy a poner casi disjunta, casi disjunta quiere decir que solo comparten la frontera. Solo comparten la frontera de rectángulos en la partición P'. Okay, entonces, si uno refina, cada rectángulo de la partición más gruesa es unión de rectángulos en la partición más fina. Eso es más o menos evidente. Vamos a definir los conceptos necesarios para integración. Entonces, sea R un rectángulo y una función f del rectángulo R en R de reales acotada. Entonces vamos a estar trabajando con funciones acotadas. Para cada subrectángulo, S, que pertenece a RP, donde P es una partición, de R, defina las siguientes dos cantidades. M minúscula S de F, voy a ponerlo sin paréntesis, MSF igual al ínfimo de Fx, tal que X pertenece a S, y M mayúscula SF es igual al supremo de f de X, tal que X pertenece a S. Como estamos trabajando con una función acotada, entonces este ínfimo y este supremo existen. O sea, existe el ínfimo de f de X y el supremo de f de X. No necesariamente existe el máximo, porque f no sabemos, o sea, el rectángulo es un conjunto compacto, pero f no necesariamente es continua, solamente es acotada. Entonces no sabemos si existe el máximo, pero sabemos que existe el supremo. Entonces, de nuevo lo que estoy haciendo es, en cada subintervalillo, estoy agarrando el mínimo valor que toma la función, bueno, el ínfimo de la función y el supremo de la función. Entonces, Profe, ajá. es que no entiendo como lo que está antes del último párrafo que dice, cada rectángulo de P es la unión casi disjunta Ajá. y solo comparten la frontera C rectángulos en P. Casi junta de rectángulos en P. Es un dedazo de digitación. En P'. O sea, eso lo que estoy diciendo aquí es que si yo refino acá, por ejemplo, si yo agrego más puntos, por ejemplo, si yo estoy acá, aquí tengo una partición, aquí tengo una partición. Si yo agrego más puntos, si yo refino, por ejemplo, entonces, este era un rectángulo de la partición original. Si yo refino, es unión de rectángulos en la nueva partición, cuando hago la partición más fina. Eso es lo que quiero decir con eso. Ok, Que queda gracias. cuando refino, quedan más rectangulillos y cada rectángulo grande queda dividido en rectangulillos más pequeños.
Ok, entonces, bueno, tengo esas definiciones. Ahora, defina vamos a ver cómo lo denoto. V de S igual B1 menos A1, B2 menos A2, hasta Bn menos An. El volumen del rectángulo R igual, el producto es de igual 1 hasta N, de ahí BI. Es en dos variables, vean que esto corresponde con el área, ¿verdad? Sería el largo, es el producto de los largos de los intervalos que me forman los rectángulos. Entonces, este producto es el volumen del rectángulo en Rn. Vean que en dos variables eso sería el área, y en tres variables sería el volumen, sería largo por ancho por alto, y aquí en dos variables sería largo por ancho. Entonces, definimos eso como el volumen del rectángulo. Ok. Profe, ahí la función va de R, pregunto. No escuché nada de lo que dijo. Que si la función va de Rn a R. No, bueno, va del rectángulo R, que es un rectángulo en Rn. O sea, está definida en el rectángulo, pero sí de Rn a R. Este R es el rectángulo. Vean que es un R sin doble rayita. El dominio es un rectángulo en Rn. Ok. Voy a pasar la página ya casi. Ok, entonces tenemos el volumen del rectángulo, tenemos definidas el ms, el M mayúscula. Entonces vamos a definir lo siguiente. Defina la suma inferior de F para la partición P como LFP igual la suma sobre los subrectángulos de la partición P de M minúscula SF por el volumen de S, y la suma superior de F para la partición P como UFP igual la suma de los subrectángulos de la partición MSF volumen de S. Exactamente el mismo espíritu de las sumas inferiores y superiores de Riemann. Es decir, estamos tomando el volumen el volumen del rectángulo por el valor mínimo que toma la función, aquí el volumen del rectángulo por el valor máximo que toma la función, y estamos sumando. ¿Qué sería eso en dibujo? Vamos a hacer el dibujo con una cosa en dos variables. Digamos que estamos trabajando con una función de dos variables. El gráfico de una función de dos variables es algo así. No sé, voy a hacer algo más fácil de graficar. Eso sería la función. Supongamos que el dominio de eso es un rectángulo. Acá. Ese es el dominio. Entonces, estamos particionando el dominio esto es una partición gigante.
Estamos particionando el dominio. ¿Y qué es cada una de estas cosas? Yo lo que estoy haciendo es tomando eh, un prisma, en ese caso, un prisma, el S son los rectángulos de la partición, el S sería la base, este sería el S. La altura la estoy tomando de dos formas, MSF, o si tomo el máximo, sería MSF en mayúscula. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo eso para cada uno de los subrectangulillos. Entonces las sumas inferiores son los volúmenes de los rectángulos, donde estoy tomando como altura el mínimo de la función en ese subrectángulo, y la suma superior estoy tomando el máximo de la función en ese rectángulo. Entonces, más o menos el volumen bajo la superficie queda encerrado entre los dos volúmenes, entre las dos sumas. O sea, si existe un concepto de volumen bajo la superficie, queda encerrado entre estas dos cosas. Estos rectángulos, como estoy agarrando el máximo, quedan por encima de la superficie y estos rectángulos quedan por debajo de la superficie. Entonces, hay un volumen que aproxima por debajo y un volumen que aproxima por arriba. Estoy tomando, este es el área de la base por la altura y estoy sumando todos. Esto es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, de nuevo, es el mismo espíritu de las sumas de Riemann, pero ahora con volumen. Ahora, note que LFP es menor o igual que UFP. Eso es comparación directa, ¿verdad? Porque este es el ínfimo y este es el supremo. Entonces, toda esta suma es lo único que cambia con esta suma es esto, ¿verdad? Entonces, esta es más pequeña que esta. Pero también tenemos el siguiente lema. Voy aquí a tratar de empezar a enumerar, siempre lo hago y siempre se me olvida. Voy a poner el lema 1. Si P' refina a P, a veces la notación que utilizan los libros para eso es algo así. Es como un signo menor, pero así. Si P' refina P, entonces LFP es menor o igual que LFP' y ULP' es menor o igual que perdón, aquí es F. UFP' es menor o igual que UFP. ¿Qué es lo que dice el lema? Si uno tiene una partición y calcula las sumas inferiores y superiores, cuando refina, las sumas inferiores crecen y las sumas superiores decrecen. O sea, la suma inferior del refinamiento es más grande que la suma inferior de la partición original, y la suma superior del refinamiento es menor o igual que la suma superior de la partición original. Ok, para la prueba, si S es subrectángulo de P, entonces S es unión de subrectángulos en P'. Voy a poner unión desde igual 1 hasta K. Voy a poner K sub S. Voy a hacer un zoom para escribir eso bien. Unión desde igual 1 hasta
K sub S de SI, donde los SI son rectángulos en refinamiento. Eso es a lo que me refiero, lo que les mencionaba anteriormente. Y el volumen de S es entonces la suma desde igual 1 hasta K sub S de esos volúmenes, de los volúmenes de SI. Profe, ¿Ok? Ajá, solamente como para hacer una consulta porque me está costando bastante agarrarlo. ajá, Digamos, el volumen de S es el volumen de la partición de la imagen, nada más. No tiene nada que ver digamos, en el ejemplo que hizo ahí, ajá. hizo un cubo, digamos. Eh, El volumen de S es el área de la base. ok, O sea, gracias. los S son los rectángulos en la base. Es como los rectángulos en el dominio de la función. Entonces, la base es el volumen de S, que sería esto de acá, y la altura es el ms o el ms mayúscula. Entonces, esa es la idea. Porque o sea, luego está el volumen bajo la curva, que sería este área de la base por altura. Entonces, aquí el volumen de S es el área de la base. En este ejemplo, cuando es R2 se le llama área al volumen. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces el volumen de S es la suma de los subrectángulos, simplemente porque es unión de sus subrectángulos. Ahora, sí, bueno, note que MSF es menor o igual que MSI de F. ¿Por qué? O sea, yo tengo S, y SI es un rectangulillo que está dentro de S y tengo SI. Entonces, ínfimo, cuando yo tengo un subconjunto de otro, el ínfimo, es decir, el ínfimo de este es más grande que el ínfimo sobre el conjunto grande, porque el conjunto grande incluye más puntos. Entonces puede que haya uno menor que lo que esté acá. Entonces el ínfimo de un conjunto, perdón, si A es subconjunto de B, entonces el ínfimo de A es más grande que el ínfimo de B. Porque B incluye más puntos. Entonces B incluye más puntos sobre los cuales tomar el ínfimo. Entonces, esto es lo que estoy escribiendo acá. Y eso para todo subrectangulillo. Y al revés con el máximo. Bueno, con el supremo. El supremo de acá es menor que el supremo del conjunto grande. Por lo mismo, porque el conjunto grande tiene más puntos, entonces puede que crezca. O sea, puede que incluya más cosas. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué es MSF por el volumen de S? Eso va a ser igual a la suma desde K igual 1, desde I igual 1 hasta K sub S de MSF por el volumen de SI
Aquí simplemente estoy descomponiendo el volumen de S en la suma de los volúmenes de los subrectángulos. Esto es menor o igual que la suma desde igual 1 hasta K sub S de MSI de F, VSI, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Voy a hacer un dibujo grande de lo que estoy haciendo. Yo tengo una partición P. Tengo una partición P, hagámosla lo más grande posible. La partición P es la partición gruesa. Voy a hacer en rojo y en delgado la partición P'. P' puede ser algo así. No sé, por poner un ejemplo. P'. Yo me estoy fijando en S. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que este rectángulo es S. S es unión de sus rectángulos en cada partición, en la partición P'. Entonces, S en este caso es unión de 6 rectángulos. Lo que estoy haciendo aquí es, S es unión de, en este caso, 6 rectángulos, sí, 6 rectángulos, en este caso son 9, en este caso son 12, o sea, cambia de rectángulo a rectángulo. El volumen de este rectángulo, bueno, en este caso, porque es 2 dimensiones es área, pero en N dimensiones es volumen. El volumen de este rectángulo, el rectángulo negro S, es suma de los volúmenes de los rectángulos S1. Voy a ponerle nombre a los rectangulillos. Digamos, estamos viendo S, voy a poner S1, S2, S3, S4, S5, S6. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, en cada uno de estos rectangulillos, el ínfimo es más grande que el ínfimo del rectángulo S. Y el supremo es más pequeño que el supremo del rectángulo S. Aquí estoy sumando, estoy viendo solo esto sería, por decir así, el volumen del prisma sobre este rectángulo. Estoy tomando el volumen del rectángulo S por el MSF. Estoy descomponiendo este volumen como la suma de los volúmenes de estas 6 cosillas. Ok, entonces si yo sumo, sobre S, es decir, si para todos los rectángulos S, este es un S, este es un S, hay 6 rectángulos S, si sumo todo, obtengo la suma de todos los rectangulillos rojos. O sea, si hago esto para cada rectángulo grande y lo sumo, obtengo la suma de los rectangulillos rojos. Entonces, si sumo sobre S, obtengo lo siguiente, la suma de los rectángulos, o sea, sumo sobre S en la partición grande, de MSF, volumen de S, es menor o igual que la suma de la suma desde igual 1 hasta K sub S, MSI, F, volumen de SI. Pero aquí, básicamente estoy sumando todos los volúmenes rojos. Eso es exactamente igual a la suma de los rectangulillos que pertenecen a la partición P',
MS F volumen de S. O sea, aquí estoy sumando. Estos son los rectángulos de la partición grande, de la partición P, y estos son los rectángulos de la partición fina, de la partición P'. En otras palabras, LFP es menor o igual que LFP'. Y similarmente, usando esta otra desigualdad, usando esta desigualdad de abajo, uno puede ver que UFP es mayor o igual que UFP'. O sea, simplemente es hacer lo mismo, pero en lugar del M minúscula es el M mayúsculo, y aquí va a ser mayor o igual por esta desigualdad. Pero entonces es eso, o sea, si sumo los rectángulos grandes, el ínfimo sobre cada rectángulo, el volumen del rectángulo grande lo puedo descomponer en volúmenes de rectángulos pequeños, y el ínfimo sobre el rectángulo grande es más pequeño que los ínfimos sobre los rectángulos pequeñillos. Entonces así los puedo descomponer y al final me queda la suma de los grandes, la descompongo como la suma de los pequeños, porque los pequeños forman a los grandes. Entonces esa es la idea. Y esa es la idea de la prueba de ese lema. Entonces la idea general del lema es que si yo refino, las sumas superiores crecen y las sumas inferiores decrecen. ¿Ok? Un corolario de ese lema si P1 y P2 son dos particiones cualesquiera, de R, entonces LFP1 es menor o igual que UFP2. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tengo dos particiones que puede que no estén relacionadas la una con la otra, es decir, una no es partición de la otra. O sea, no necesariamente una es partición de la otra. Entonces, si yo tengo dos particiones cualesquiera, una no, o sea, no necesariamente una refina a la otra, pueden ser dos particiones que no tengan nada que ver la una con la otra, o sea, porque pueden haber particiones. Ah, bueno, algo importante es que la partición, por ejemplo, siempre incluye, o sea, una partición es agregarle puntos a la partición que ya existe. Entonces, esta raya de acá, por ejemplo, o sea, estos puntos de acá son parte de la partición más fina también. Pero ahora puede haber particiones que no tengan que ver nada una con la otra, que no necesariamente una sea refinamiento de la otra. Aún así, si yo tengo dos particiones que no tengan nada que ver una con la otra, las sumas inferiores siempre van a ser menores que las sumas inferiores de la otra. Ok, la prueba de eso es algo que ustedes hacían en 350. Sea P3 un refinamiento común por ejemplo, si ustedes agarran P3 igual a lo siguiente, P1 unión P2, hasta Pn unión, ¿cómo lo escribo bonito?
Bueno, voy a ponerlo así, aunque esto es entre comillas. Es decir, si yo todos los puntos de acá, si yo tengo dos particiones y las uno, me queda un refinamiento, que es refinamiento de ambas. Es decir, si a los puntos de una partición le agrego los puntos de la otra, me queda una partición más fina que refina a ambas. Eso ustedes lo hacían entre 50 con particiones. Entonces, si yo tengo un refinamiento común por el lema 1, por el lema 1 yo tengo lo siguiente. LFP1 es menor o igual que LFP3, porque P3 es un refinamiento de P1, entonces cuando yo refino la suma inferior crece. La suma inferior con respecto a P3 es menor que la suma superior con respecto a P3, porque con respecto a una misma partición esta desigualdad es siempre cierta. Y por último, por el lema, también tengo que esto es menor o igual que UFP2. ¿Ok? Es decir, si yo refino, la suma inferior crece. Aquí estoy comparando la suma inferior y la superior del refinamiento. Si yo en una partición, si la partición está fija, la suma inferior por esta parte de acá, la suma inferior siempre es menor que la suma superior. Y por último aquí tengo un refinamiento. Esa suma inferior es más pequeña que la suma inferior de la partición grande, de la partición más gruesa. Ok, entonces esa es la prueba del corolario. Ya casi paso la página. Ok, voy a pasar la página. Bueno, ocupo la página anterior, de hecho. Entonces, este corolario lo que dice es que dadas dos particiones cualesquiera, las sumas inferiores siempre van a estar acotadas por las sumas superiores. Y las sumas superiores siempre van a estar acotadas por abajo por las sumas inferiores. Entonces, yo puedo considerar lo siguiente. Sea L igual LFP, tal que P es partición de R. Estamos trabajando con un rectángulo fijo. Y aquí no sé cómo escribirle en bonito. Puede ser una U medio caligrafiada. UFP, tal que P es partición de R. Es decir, si yo agarro todas las particiones posibles y calculo todas las sumas inferiores, ese va a ser el conjunto L, el conjunto de todas las sumas inferiores variando sobre todas las particiones de R, y el conjunto U es el conjunto de todas las sumas superiores variando sobre las particiones de R. Entonces, si yo agarro eso, yo sé que L es acotado superiormente por cualquier UFP. Es decir, por el corolario anterior, cualquier suma inferior, todas las sumas inferiores están acotadas por todas las sumas superiores.
Entonces, si yo agarro una suma, si yo agarro una suma superior, ese acota a todas estas sumas inferiores. O sea, puedo agarrar una en particular. Por ejemplo, yo puedo agarrar la partición más trivial. La partición más trivial es no partir el rectángulo del todo y dejar solo un rectángulo. Entonces, la suma superior en ese caso es MRF por volumen de R. Eso es agarrando la partición trivial. Es decir, en la partición trivial sería que no estoy partiendo el rectángulo. Entonces, estoy usando solo un rectángulo y la suma es solo una suma de un término, que sería la MM, el supremo del rectángulo grande, por el volumen del rectángulo grande. Esa es la partición trivial. Y U es acotado inferiormente por cualquier suma inferior. Por ejemplo, U es acotado inferiormente, ese U lo puedo hacer diferente para que se distinga, no sé cómo. U es acotado inferiormente por cualquier suma inferior. Por ejemplo, la suma inferior correspondiente a la partición trivial, que sería eso. Entonces, como L es acotado superiormente, existe un supremo, y como U es acotado inferiormente, existe un ínfimo. Entonces, existen, y los voy a denotar de la siguiente forma. Eso va a ser el supremo de L, y esto va a ser el ínfimo de U. Perdón, al revés la notación. Este es así y este es así. Voy a poner la rayita solo debajo de la integral, encima de la integral. Ok, entonces existen el supremo de L y el ínfimo de U. No necesariamente existe el ínfimo de L o el supremo de U. Note que por el corolario, esta cosa es menor o igual que esta otra. O sea, el supremo de un conjunto, es decir, tengo dos conjuntos, todos los elementos de un conjunto acotan a todos los elementos de otro, entonces el supremo de uno es menor o igual que el ínfimo de otro. Y ese era un ejercicio que yo les había puesto a los niños en 250. Creo que se les metí en el examen incluso. Que si tengo un conjunto tal que todos los puntos son más grandes que el otro, entonces el supremo del conjunto más pequeño es menor que el ínfimo del conjunto más grande. Ok, entonces eso es cierto. Esa desigualdad es cierta. Y nos interesa saber cuándo son iguales. Entonces tenemos la siguiente definición. Una función acotada, una función f de un rectángulo R en R de números reales, acotada, se llama integrable si ambos supremo e ínfimo son iguales. ¿Ok? A esas dos cantidades a veces se les llama la integral superior y la integral inferior. En este caso,
al número común, o sea, si son iguales, es el mismo número. Al número común se le llama la integral de f sobre r y se denota por integral r de f. Se hace sin las rayas. Otras notaciones, sobre todo para cuestiones de cálculo. Integral r de f, a veces se denota como integral sobre r de f de v. A veces se le denota como integral sobre r de f de x1 hasta xn, de x1 hasta dxn, o a veces se le denota como de esta forma, o a veces se le denota como f de x1 hasta xn, de x1 o xn. Luego, cuando veamos el teorema de Fubini, esa notación va a tener más sentido. O sea, aquí n veces. Eso es pura notación, así se le denota la integral. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuándo una función es integrable. Cuándo o qué condiciones se cumplen para que la función sea integrable. Veamos un primer teorema. Voy a ponerle teorema 2 porque ya teníamos un lema 1. F de R rectángulo en R real acotada es integrable. Es integrable. Sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe una partición P. Existe una partición P de R tal que UFP menos LFP es menor que epsilon. De nuevo, para repetir la idea con el dibujillo este que teníamos, las sumas inferiores es una aproximación del volumen bajo la superficie por debajo y las sumas superiores son una aproximación del volumen bajo la superficie por arriba. Entonces, el volumen bajo la superficie sería cuando sería como un límite de los límites de las sumas inferiores y un límite de las sumas superiores. Entonces, las sumas inferiores y las sumas superiores atrapan ese volumen y estoy tomando el supremo de todas las sumas inferiores y el ínfimo de todas las sumas superiores, ¿verdad? Entonces, si ese ínfimo y ese supremo son iguales, se dice que la función es integrable. O sea que yo puedo calcular ese volumen bajo la superficie. La misma idea que el área bajo la curva. Yo tenía sumas superiores, sumas inferiores,
En 350 uno hacía, bueno, dependiendo cómo lo hiciera, podía sacar el límite cuando estos rectangulillos son muy pequeños, entonces la aproximación es mejor. Entonces eso es lo que es una función integrable. Cuando el supremo de las que están por abajo es igual al ínfimo de las que están por arriba, es decir, cuando hay una igualdad. Y el teorema lo que dice es que una función es integrable si las sumas superiores y las inferiores yo las puedo hacer tan pequeñas, la diferencia entre ambas la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Ok, entonces, prueba. Primero para allá. Suponga f integrable. Hagámoslo primero para allá, creo que es la más fácil. Suponga que existe dicha partición, o sea que existe una partición para cada epsilon mayor que 0, o sea que para todo epsilon mayor que 0 existe una partición que hace que la suma inferior y la suma superior estén tan cerca como uno quiera. Entonces yo tengo que el ínfimo, yo tengo que la integral superior menos la integral inferior primero, esta integral superior es menor que cualquier suma superior, porque este es el ínfimo de estas cosas, ¿verdad? Entonces, esto es más grande que esto. Ahora, esto es más pequeño que esto es más grande que cualquier suma inferior. Entonces tengo esa desigualdad. Es decir, esto es más grande, como aquí estoy restando algo más grande. Esto es más grande que esto, como aquí estoy restando algo más grande, entonces esto es más grande que esto. Y esto es menor que epsilon. Entonces tengo estas dos cosas, como epsilon es arbitrario, entonces esa integral va a ser igual a esta, entonces f es integrable. Es decir, para todo epsilon, yo puedo encontrar una partición que haga esto. Esta diferencia siempre va a estar acotada por esta diferencia y esta diferencia la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces tengo, aquí la partición depende del epsilon, pero aquí esto ya no depende de la partición, porque este es el supremo sobre el ínfimo y esto es un supremo sobre todas las particiones. Entonces tengo dos cosas que no dependen de epsilon, cuya resta es menor que epsilon para cualquier epsilon. Entonces quiere decir que son iguales. La otra dirección, suponga f integrable. Suponga f integrable. Entonces, la integral superior es igual a la integral inferior. Aquí vamos a usar caracterización del ínfimo y supremo. Sea epsilon mayor que 0, existe una partición P1 tal que la integral superior, ¿qué es la integral superior? La integral superior es un ínfimo. Entonces, si a ese ínfimo yo le sumo cualquier cosa, en ese caso epsilon medios, deja de ser ínfimo. O sea que es más grande que algún elemento del conjunto sobre el cual estoy tomando el ínfimo. Ok, esto es por definición o caracterización del ínfimo. Ok.
Entonces, por caracterización del ínfimo, eso se tiene. O sea, como de nuevo esta integral es el ínfimo de este conjunto, entonces si a este ínfimo yo le sumo algo, existe un elemento de este conjunto que está por debajo. Y existe P2 por caracterización de supremo, tal que, perdón, aquí es P1, tal que la integral inferior, si yo le resto, más bien, si yo le resto algo, la integral inferior es un supremo. Entonces, si a ese supremo yo le resto algo, existe alguien que le gana. Y esto es por la caracterización de supremo. ¿Ok? Entonces, sea P un refinamiento común de P1 y P2. Entonces, vamos a ver si me cae todo en la siguiente línea. UFP menos LFP es menor o igual que esta suma superior es más pequeña. Esto es un refinamiento. Entonces, la suma superior es más pequeña que la partición más gruesa. Entonces, le voy a poner FP1. Ahora, esta suma es más grande que la de cualquier partición más gruesa. Esto es un refinamiento. Entonces, eso es más pequeño que el FP2, que estoy comparando directamente cada una de ellas. Y aquí utilizo estas dos desigualdades. Esto es menor que la integral superior de f más epsilon medios menos la integral inferior de f menos epsilon medios. Y como la integral inferior y la integral superior son iguales, esto simplemente da epsilon. Okay, aquí me queda más epsilon medios y integral superior es igual a la integral inferior porque estamos bajo la suposición de que f es integrable. Entonces, existe una partición que es tan pequeña como yo quiera, cuya diferencia entre suma inferior y suma superior es tan pequeña como yo quiera. Entonces, esa es una primera caracterización de cuáles son las funciones que son integrables. No sé si hay preguntas hasta ahora. Voy a dejar la página ahí un momento. ¿Ok? Entonces tenemos ese primer teorema de caracterización cuando una función es integrable. Veamos algunos ejemplos.
Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo, si yo tengo una función f de un rectángulo R en R reales, constante, entonces ms de f es igual a ms de f, C mayúscula es igual a minúscula, es igual a una constante C. O sea, tanto el ínfimo como el supremo son iguales a una constante. Entonces, todas las sumas superiores y todas las sumas inferiores son iguales, que sería igual a la suma de los subrectángulos que pertenecen a la partición de la constante por el volumen de S, y eso es simplemente la constante por el volumen de el rectángulo grande. Entonces, en ese caso, f es integrable y la integral sobre R de f es igual a la constante por el volumen del rectángulo. Entonces, una función constante es integrable y su integral es la constante por el volumen del rectángulo. O el área del rectángulo si es en 2 variables, el volumen si es en 3. O sea, en general para n variables se le dice volumen, pero en el caso particular de 2 variables se le dice área. Y una variable sería el largo del intervalo. ¿Ok? 2. Un ejemplo de esos raros que ya ustedes veían también en 350. Si yo tengo f de, voy a poner un rectángulo en particular, 0, 1, cruz 0, 1 en R, dada por f de xy igual 0, si x pertenece a los racionales, 1, si x es irracional, ¿ok? Entonces yo tengo que para cualquier partición, sea P una partición de 0, 1, cruz 0, 1, todo subrectángulo de esa partición contiene racionales e irracionales. Bueno, contiene puntos cuya entrada x es racional y cuya entrada x es irracional. Entonces, como todo subrectángulo contiene racionales e irracionales, MSF siempre va a ser 0, porque siempre va a haber puntos cuya entrada x es irracional, y MSF siempre va a ser 1. O sea, el supremo de f siempre va a ser 1 y el ínfimo siempre va a ser 0. Por lo que toda suma inferior es igual a la suma de S, 0 volumen de S, igual a 0. Y toda suma superior va a ser igual a la suma de S en la partición, 1 por el volumen de S. Y esa es la suma de los volúmenes de los rectángulos que conforman a R. Y eso es simplemente el volumen de R. XRP. Y el rectángulo con el que estamos trabajando es 0, 1, 0, 1, que tiene volumen 1. ¿Ok?
entonces f no es integrable. O sea, eso quiere decir que la integral inferior de f es igual a 0 y la integral superior de f es igual a 1. O sea, es decir, la integral inferior es un supremo de puros ceros y la integral superior es un ínfimo de puros unos. Entonces tenemos eso, entonces f no es integrable. ¿Ok? En los ejercicios, porque esto a veces en 350, no sé cómo lo harían ustedes, pero a veces en 350 se hace un poco diferente. Se hace por medio de sacar una muestra en el intervalo, es decir, se particiona recuerdan cómo lo hacían en 350, ustedes particionaban el intervalo, a veces elegían un punto, no necesariamente el ínfimo o el supremo o algo así, simplemente elegían un punto y escribían la suma como una suma de Riemann, que era la suma de f en el punto que eligieron, que puede ser un punto cualquiera, por el área el largo del intervalo. Aquí se puede hacer algo similar. Entonces, en los ejercicios viene uno al respecto, que la integral también se puede definir de esa forma. O sea, se puede definir una suma de Riemann donde ustedes eligen un punto del rectángulo. Entonces lo pueden ver ahí. Hay uno de los ejercicios que trae esa definición. Aquí yo lo voy a hacer con sumas superiores e inferiores. Vamos a ver el siguiente teorema. Teorema 3 sería. Si f del rectángulo R en R es continuo, entonces es integrable en el rectángulo R. Ok, entonces si la función es continua, definida en el rectángulo, entonces es integrable. Vamos a ver si defino algo antes de eso. Vamos a ver si... Vamos a ver cómo lo hago. Si bueno, vas a escribirlo así, prueba. Bueno, primero, R es compacto. Eso lo pueden probar, que R es compacto, es un conjunto cerrado, es un producto de intervalos cerrados y es acotado, entonces es compacto. Entonces, F es uniformemente continua. F es uniformemente continua en R, porque F es continua. Eso quiere decir que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos y menor que delta, entonces f de x menos f de y es menor, voy a poner que epsilon entre el volumen de R. Eso es lo que voy a necesitar. Es decir, para todo, o sea, para todo epsilon yo puedo hacer por continuidad uniforme que si x y y están cerca, entonces f de x menos f de y están tan cerca como yo quiera y lo voy a elegir de esa forma. Ok.
Vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo vamos a ver, sea ese un rectángulo. Sea ese un rectángulo. El diámetro del rectángulo, es el supremo de esto, el supremo de las distancias, tal que X y Y están en S. Creo que eso estaba en los ejercicios en algún momento. El diámetro es el supremo de las distancias. En un rectángulo resulta que eso se puede calcular como lo siguiente. Como la suma desde igual 1 hasta n, o más bien raíz cuadrada de la suma de voy a escribirlo así, SI menos TI al cuadrado, si el rectángulo S es el producto de S1 T1 hasta SNTN. Piensen en esto, por ejemplo, en dos variables. En dos variables, esto es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El diámetro del rectángulo es la suma de los catetos al cuadrado. O sea, ese es el largo de la diagonal. Igual en tres variables. Ahora, en general, esto es porque, o sea, esto es básicamente porque si yo tengo dos puntos en un rectángulo, la distancia entre las coordenadas, bueno, eso lo pueden hacer como ejercicio, pero les voy a decir cómo se hace. O sea, si yo tengo dos puntos en el rectángulo, si yo tomo la coordenada y de x, siempre va a estar acotada entre SI y TI. Entonces, xi menos yi siempre va a estar, siempre va a ser menor que si menos ti. Entonces, básicamente estoy calculando el largo, acotando el largo perdón, la distancia entre estos puntos, comparándolo con la distancia entre las esquinas del rectángulo. Eso es más o menos lo que estoy haciendo. Ok, entonces ese es el diámetro de un rectángulo. Ok, entonces, vamos a ver para qué necesitaba eso. Yo quiero escribir esta prueba un poco más bonita. Bueno, entonces, ese es el diámetro de un rectángulo. Ahora, yo quiero hacer una partición con rectángulos de diámetro más pequeño que delta. Entonces, sea R o sea P una partición de R, sea P una partición de R, tal que para todo subrectángulo el diámetro de S es menor que delta. Es decir, agarro una partición donde los diámetros de todos los rectangulillos sean menor que delta. Y eso es posible hacerlo. ¿Por qué es posible hacerlo? Porque vean que el diámetro de el diámetro de un rectángulo está directamente relacionado con los largos de los intervalos. Entonces, si yo elijo los intervalos no muy grandes, yo puedo hacer que esto sea menor que delta. O sea, yo puedo elegir que cada uno de estos sea menor que delta entre raíz de n, una cosa así. Entonces, elijo cada subrectángulo de diámetro menor que delta. Ok. Entonces, si
Si x, y pertenecen a S, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon entre volumen de R, pues x menos y es menor que delta. Porque el diámetro es precisamente el supremo de esas diferencias. Entonces, esto está acotado por el diámetro, que es menor que delta. Ok, entonces, ahora, yo sé que como f es continua, en S, y S es compacto, existen, voy a ponerles XSM y XSM en S, tales que MSF es igual a la imagen de FXSM y M mayúscula SF es igual a la imagen de XSM mayúscula. O sea, ahí simplemente estoy utilizando el teorema que dice que si F es continua en un compacto, entonces alcanza un máximo y un mínimo. Es decir, existe un punto donde se alcanza un mínimo y existe un punto donde se alcanza el máximo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que M XSM menos XSM es menor que delta, y eso quiere decir entonces que MSF menos M mayúscula SF es menor que epsilon entre volumen de R, porque son las imágenes de puntos cuyas distancias son menores que delta. Entonces estoy explicando la continuidad uniforme. Ok, entonces UFP menos, voy a escribirlo así, UFP menos LFP, bueno, de hecho no ocupo valor absoluto porque ya sabemos que el U es más grande que el L. Esto es igual que la suma sobre los rectángulos en la partición de MSF menos MSF. Aquí de hecho podría escribirlo así para ahorrarme valores absolutos. Ya sabemos que el M mayúscula es más grande que el M minúscula. Eso por el volumen de R. Entonces eso es menor que la suma de S en la partición de epsilon, pero aquí el volumen de S, volumen de R, volumen de S. Entonces aquí tenemos esto menor que una constante, saco la constante de la suma y la suma de todos los volúmenes es el volumen del rectángulo grande, del rectángulo R, que es RP. Entonces eso me da simplemente epsilon. Entonces F es integrable. Quería que me copiara aquí por el teorema 1. Bueno, voy a terminarlo ahí. Pero llegué a que existe una partición donde las diferencias entre las sumas superiores y las inferiores es menor que epsilon, y por el teorema 2 es integrable. Entonces, si f es continua, es integrable, y eso sale de la continuidad uniforme. Ok, entonces continuidad implica integrabilidad.
Voy a dejar la página ahí un momento. No sé si hay preguntas hasta ahora. Ok. Voy a pasar la página. En los ejercicios también puse uno que dice que si f es continua, excepto por un número finito de puntos, entonces f es integrable. Y básicamente yo creo que en el ejercicio le puse la sugerencia es agregar los puntos esos donde no es continua, agregarlos a la partición y con eso pueden calcular. Pueden calcular la diferencia entre las cosas. Ok, entonces vamos a ver con qué sigo. Ahora, básicamente estos teoremas son para cuando una función es integrable, cuando una función está definida en un rectángulo. Pero ¿qué pasa si la función no está definida en un rectángulo? ¿Qué pasa si el dominio de la función es un círculo, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa si el dominio de la función es un triángulo o si el dominio de la función es otra cosa más rara? Porque eso puede pasar, ¿verdad? No necesariamente una función está definida en un rectángulo. Por ejemplo, f, qué sé yo, f de xy igual, no sé, logaritmo natural de x a la 2 más y a la 2 menos 1. Está definida, ¿dónde está definida eso? O más bien lo voy a poner así, 1 menos x a la 2 menos y a la 2 está definida cuando 1 menos x a la 2 menos y a la 2 es mayor que 0. O sea, x a la 2 más y a la 2 es menor que 1, es decir, el interior de un círculo. O sea, en otras palabras, el dominio no siempre es un rectángulo. El dominio no siempre es un rectángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero integrar una función sobre un dominio? Bueno, siempre puedo tomar un rectángulo dentro de ese círculo, pero no es la gracia. O sea, si puedo considerar dominios más complejos. Entonces, vamos a ver qué pasa, en qué dominios podemos integrar. Entonces, tomemos una región cualquiera. Una región acotada. Vamos a trabajar solo con regiones acotadas. Una región acotada de cualquiera. ¿Ok? Entonces, pues voy a agarrar eso, una región de cualquiera. No sé, algo como así. Esa va a ser mi región D. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a meterla en un rectángulo. Como es acotada,
yo la puedo meter en un rectángulo. Vamos a dividir ese rectángulo. Está medio torcidas esas particiones, pero no importa. Entonces agarramos la región D y sea R un rectángulo tal que D está contenido en R. ¿Ok? Y sea P una partición de R. Entonces agarramos un rectángulo que la contenga y lo particionamos. Y le sea P esa partición. Ahora, de esos rectángulos, hay algunos que están contenidos en el interior. Entonces, por ejemplo, este rectángulo de acá, o sea, todos estos rectangulillos de acá, están contenidos en el interior de la región. Bueno, digamos que este está contenido. Entonces, esos rectángulos parecen que están contenidos en la región, en el interior de la región. También puedo considerar los rectángulos que tocan a la región. Por ejemplo, vean que estos rectángulos tocan a la región, digamos que este también. Estos rectángulos tocan a la región. Y bueno, este parece que también toca la región. ¿Ok? Entonces tenemos los rectángulos que están contenidos en el interior de la región y estamos los rectángulos que tocan a la región. O sea, los de adentro tocan a la región, ¿verdad? También estos negros tocan a la región. Básicamente lo que quiero decir es que estos rectángulos interiores, y si yo junto los interiores, si yo junto estos rectángulos negros con los rectángulos rojos, estos rectángulos forman un cubrimiento de la región. Voy a definir esas dos cosas. Sea RI de P, pero a veces omito la partición para no escribir tanto, la familia de subrectángulos de RP contenidos en el interior de D. Puede ser vacía. O sea, puede que los rectángulos sean tan grandes que no haya ningún rectángulo contenido en el interior de D.
IRE, RE de P, eso es igual a la familia de los subrectángulos, tal que esa intersección D es distinto de vacío. O sea, en el dibujo, en el dibujo serían los rojos más los negros. Y los negros son los del interior y el RE son los rojos más los negros. ¿Ok? Entonces ya creo que más o menos van viendo qué es lo que voy a hacer. Vean que el área de esta región, el área de los interiores es más pequeña que el área de la región D y el área de los exteriores es más grande que el área de la región D. Voy a definir esas cosas. Defina área interior de P como la suma de los subrectángulos en la colección de rectángulos interiores. Perdón, estoy usando A, debería ser V. V de S. O sea, esa es la suma de, aquí sería la suma de las áreas de los rectangulillos negros. De nuevo, esto es un dibujo en 2 dimensiones, pero estoy hablando aquí en general en varias dimensiones. Y volumen exterior de la región como la suma en RE de volumen de S. ¿Ok? Entonces, eso se llama volumen interior. Volumen interior y volumen exterior. ¿Ok? Ahora, note que el volumen interior es menor que el volumen exterior. Menor o igual. ¿Por qué eso es cierto? Pues simplemente RI es un subconjunto de RE. Es una subfamilia de RE. ¿Sí? Entonces, igual que lo que hicimos hace un rato, yo sé que el conjunto VI de P, tal que P es partición, está acotado superiormente y el conjunto de los volúmenes exteriores, si yo lo varío sobre todas las particiones, está acotado inferiormente. O sea, es exactamente la misma prueba que hice hace un rato. Bueno, aquí lo hice con la misma partición, pero uno puede probar que para toda, si yo pongo una partición diferente acá y una partición diferente acá, los volúmenes interiores siempre van a estar acotados por los volúmenes exteriores. Entonces es exactamente la misma prueba. Si yo tengo 2 particiones, agarro un refinamiento común, etc. Ok, entonces, como están acotados superior e inferiormente respectivamente, sean VI de D igual al supremo
dvi de P, P partición, y VE de igual al ínfimo de VE de P, donde P es una partición. Creo que se me fue la pantalla. Ok, entonces, bueno, de nuevo, para cada partición me define quiénes son los rectángulos, ¿verdad? Entonces, si yo hago una partición, hay unos rectángulos que quedan adentro y otros que quedan afuera. Para cada partición existe un volumen interior. Aquí debería ponerle más bien volumen interior con respecto a la partición P. Y aquí también con respecto a la partición P. Porque este volumen depende de la partición P, es decir, es el volumen de los rectángulos interiores. Y luego aquí estoy tomando supremo e ínfimo. O sea, básicamente ustedes pueden ver aquí que si yo hago los rectangulillos más pequeños, si yo refino, me voy aproximando más al área de esta cosa rara. Entonces, esto sí es lo que se llama el volumen interior. Y esto es lo que se llama el volumen exterior. Ok. Entonces, definición. Un conjunto D tiene volumen, o a veces se le dice contenido, si el volumen interior de D es igual al volumen exterior de D. Es decir, si el ínfimo de las sumas exteriores es igual al supremo de las sumas inferiores. Ahora, no todo conjunto, o sea, esa definición parece rara porque pareciera que siempre se puede definir eso, siempre puedo sacar el límite, pero eso es por la forma en que está hecho el dibujo. No todo conjunto tiene volumen. No todo conjunto tiene volumen definido. Y veamos otros ejemplos raros. Ejemplo, si yo agarro D, el conjunto de los XY que pertenecen a, qué sé yo, 0101, pero que sean racionales. Es decir, agarro el conjunto de pares ordenados en 0101, pero que sean racionales. Primero, ese conjunto, es decir, si yo agarro una partición de este conjunto, o sea, este conjunto no tiene interior. D no tiene interior. Es vacío. ¿Por qué no tiene interior? O sea, siempre que yo agarro un abierto alrededor de un punto en este conjunto, siempre va a agarrar irracionales también. Entonces, uno nunca va a encontrar una bola contenida en este conjunto, porque toda bola contiene también irracionales. Entonces, este conjunto no tiene interior, es interior vacío. Entonces, quiere decir que el volumen interior de ese conjunto es cero. Porque la suma de las áreas, o sea, no hay áreas interiores, o sea, no hay forma de meter un rectángulo
O sea, básicamente todo cuadro, todo rectángulo que yo meta acá va a tocar a los racionales, entonces nunca va a estar completamente contenido en este conjunto. Ahora, ustedes pueden probar que la clausura de D, es decir, como, no sé cómo le digo. Bueno, otra cosa importante es que, bueno, y aquí del dibujo, no sé si lo pueden medio inferir, los rectángulos exteriores tocan también la frontera. O sea, los rectángulos exteriores siempre tocan la frontera del rectángulo. Entonces, uno puede ver que la frontera del rectángulo, la frontera de este conjunto D es 0,1 cruz 0,1. O sea, porque uno puede conseguir una sucesión de racionales que converja a cualquier punto de este intervalo. O sea, o para cualquier punto de acá yo puedo conseguir una sucesión de racionales que converge a ese punto. Entonces la frontera de ese conjunto es todo ese conjunto. Entonces eso quiere decir que el volumen exterior de D es mayor o igual que 1. Porque tiene que cubrir a la frontera. Entonces D no tiene volumen. D no tiene volumen. ¿Ok? Primero, bueno, voy a escribir eso como nota, voy a pasar la página ya casi. O sea, el hecho, lo que utilicé aquí de que los rectángulos exteriores cubren la frontera. Bueno, voy a pasar la página. Nota. Yo tengo que la unión de los rectángulos exteriores, la unión de rectángulos exteriores es un cerrado que contiene a D. Es una unión finita de cerrados y la unión finita de cerrados es un cerrado. Es un cerrado que contiene a D. Entonces, contiene a la clausura. Entonces contiene a la clausura porque la clausura es el cerrado más pequeño que contiene a D. Entonces, tengo una unión de cerrados que contiene a D, entonces la clausura también está contenida a D. Eso quiere decir que incluye a D y su frontera. Entonces, en esta unión, o sea, básicamente lo que estoy diciendo aquí es que los rectángulos rojos y los negros incluyen la frontera. Entonces, eso es lo que usé acá. La frontera es todo 0,1, 0,1, entonces tiene que ser, el volumen exterior tiene que ser mayor o igual que 1, porque el intervalo 0,1, 0,1 es un cubrimiento particular de ese conjunto. ¿Ok? Ahora, note que, nota 1, 2, si yo agarro RE menos RI, eso forma un cubrimiento de la frontera. Ok, veámoslo en el dibujo. RE cubre la clausura
y RI está contenida en el interior. Entonces, la diferencia entre ambas, o sea, básicamente los rectángulos rojos cubren toda la frontera, porque estos están solo estos están en el interior, entonces no tocan la frontera. Y estos son los que tocan el conjunto, pero que no están en el interior. Entonces estos de acá están cubriendo la frontera. O sea, en ese caso, esos son los rojos en el dibujo. De nuevo, RI son los negros, RE son los rojos más los negros, y esta diferencia son solo los rojos. Ok. Entonces, con eso, uno puede ver que, o nota 3, un conjunto D tiene volumen. Sí, solo sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sé que hay volumen si el volumen interior es igual al volumen exterior. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el volumen interior y el volumen exterior? Son precisamente estos rectángulos rojos. Entonces, si estos tienden a ser iguales, los rojos tienen que tender a cero. Los rojos tienen que tender a cero. Porque el volumen grande tiene que ser igual al volumen pequeño. Entonces, un conjunto tiene volumen si y solo si la frontera tiene volumen cero. Volumen o contenido. Creo que voy a usar más la palabra contenido para que no se confunda. Contenido cero. ¿Ok? Entonces, ese es el requisito para que un conjunto tenga volumen, que su frontera tenga volumen cero. Ahora, ¿qué quiere decir que un conjunto tenga volumen cero? Vamos a ponerlo como definición, pero en realidad sale de lo anterior. Un conjunto tiene contenido cero. Tiene contenido cero si para todo epsilon mayor que cero existe una colección finita de rectángulos desde R1 hasta Rm, tales que voy a poner un conjunto E, tiene contenido cero. Voy a ponerle Z. Un conjunto Z tiene contenido cero si para toda existe una colección finita de rectángulos tales que Z está contenido en la unión y además la suma de los volúmenes de esos rectángulos es menor que epsilon. Lo pongo como definición, pero en realidad sale de lo anterior. Cuando este volumen es cero, cuando tanto el supremo como el ínfimo son cero. Si vean que estas dos cantidades son siempre positivas, ¿verdad? Estas cantidades son sumas de áreas, entonces son siempre positivas. Si el supremo es cero, el ínfimo es cero. Entonces, para ver que un conjunto tiene contenido cero o volumen cero, solo basta ver el supremo, porque si el supremo es cero, el ínfimo automáticamente es cero, porque es menor que el supremo. Entonces, si el supremo es cero, existe una partición tal que el supremo más epsilon es más pequeño que el valor en una partición. Y eso es exactamente esto.
el supremo que sería 0 más epsilon es más grande. Bueno, aquí estoy usando más bien la del ínfimo. El ínfimo más epsilon es más grande que la suma de los rectángulos. ¿Ok? Entonces, bueno, no, sí, bueno, está bien. Entonces, esa es la idea. Un conjunto tiene contenido cero, sí, se puede cubrir por una cantidad de rectángulos cuya suma de volúmenes es tan pequeña como yo quiera. Sigue un teorema que dice que si una función es continua, excepto en un conjunto con contenido cero, entonces es integrable. Pero voy a dejar eso para la próxima clase y voy a terminar acá. No sé si hay preguntas sobre la clase de hoy. Ok, entonces si no hay preguntas sobre la clase de hoy, voy a terminar acá la grabación.